¿Cuál es la mejor forma de potenciar tu sistema inmunológico, de potenciar tus defensas, de poderte proteger de todas esas peligros que tenemos en nuestro entorno a nivel infecciones, a nivel, pues, todas esas agresiones microbianas, microbiológicas que podemos tener? Si es la primera vez que llegas a mi canal, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha, soy coach de salud integrativa. Me entusiasma el tema de la nutrición consciente y de trabajar de forma proactiva para poder mantenernos sanos y estar cada vez más sanos, no solamente intentar tapar agujeritos si es que te enfermaste. Tienes mis datos de contacto abriendo el campo de descripción debajo del vídeo. Y antes de seguir, déjame un comentario abajo desde qué país te conectas. Estamos en una comunidad súper internacional, ya verás por los otros nombres, aquí hay gente de todo el mundo. Si es la primera vez que llegas a mi canal de YouTube, a lo mejor no sabes de qué estoy hablando, pero si eres un visitante recurrente de mi canal, es posible que hayas sido de las personas que me han hecho la pregunta, ¿cuál aceite esencial me va a ayudar con el sistema inmunitario? Y te diría que ninguno. A ver, por supuesto que los aceites esenciales son geniales y a mí me encanta y los uso un montón, pero la principal clave, el 80% de las defensas, ¿sabes dónde las tienes? En los intestinos. Y si me has escuchado hablar más veces, sabes que es un tema que para mí es súper, súper importante. Demasiadas personas no son conscientes de que estamos dañando la flora intestinal a diario con nuestro comportamiento. Demasiados médicos recetan un antibiótico y no recetan, y la persona no piensa en comprárselos tampoco, un probiótico después para repoblar esa flora intestinal. Cuando estás matando tu flora natural por haber tomado antibióticos en alguna ocasión, pero también por el estrés, por la contaminación, por otros factores de estilo de vida, por una alimentación inadecuada, esa flora intestinal sufre y se daña. Y cuando esa flora intestinal se daña, todo lo demás de tu vida funciona mal. Si la digestión se pone peor, empiezas a tener cansancio, empiezas a lo mejor a tener alergias, intolerancias y empiezas a sentirte peor en todos los sentidos. Entonces, lo mejor que puedes hacer para potenciar tu sistema inmunitario es utilizar probióticos. Tomar probióticos con regularidad. Según cómo sea tu estilo de vida, te diría tomarlos a diario. Yo los tomo a diario. Algunas personas prefieren tomárselos por temporadas. No es mi preferencia, pero hazlo como quieras, mejor por temporadas que nunca. Ahora, ¿cuáles probióticos tomar? Tienes las opciones desde la alimentación. Por ejemplo, el yogur, el kéfir, el kombucha, el kimchi, que no estén pasteurizados, llevan flora bacteriana saludable que va a ayudarte con tu tracto digestivo. Ahora, la mayoría de eso que estás comiendo con la comida se van a morir con los ácidos del estómago y no van a hacerte ningún efecto. Lo mismo si tomas la mayoría de las pastillitas que te venden en farmacia de probióticos. Tienen un encapsulado muy sencillito que hace que la mayoría de ellos se mueran en el estómago. Entonces ni siquiera te van a poder hacer un efecto. A mí me gustan los probióticos que tienen doble encapsulado. Y estos probióticos van a permitir que pasen a través de la parte peligrosa, digamos, del tracto digestivo y se abran aquella parte del intestino donde realmente hacen falta. Así que si no estás tomando de estos probióticos, mira debajo del libro. Si no estás tomando probióticos de alta potencia, mándame un mensajito y con gusto te ayudo. Te dejo algunos links debajo del vídeo. El segundo punto con el tema de los probióticos, mucha gente se pregunta cuándo hay que tomarlos. Y esto depende un poco de cuál probiótico sea. Algunos de ellos te dicen que da lo mismo, hay otros que se indica que los deberías estar tomando antes de una comida, tomártelo como 15 minutos antes de comer, es una de las opciones según el probiótico en cuestión. Y luego tomártelo por la mañana o por la noche realmente no hay mucha diferencia. A mí me gusta tomarlos antes de la cena y eso suele hacer que yo vaya de vientre puntualmente a la mañana, sí, como un reloj. Porque esa es una de las consecuencias. No solamente vas a potenciar tus defensas, sino que vas a potenciar que el tracto digestivo funcione bien, reducir el estreñimiento, diarreas y demás, mejorar la absorción de los alimentos y estar mejor nutrida, mejorarte la piel, mejorar incluso la parte respiratoria, que está muy relacionada con los intestinos. Así que hay un montón de ventajas en cuanto a tomar probióticos. Déjame un mensaje abajo y cuéntame, ¿estás tomando ya probióticos? ¿Cuáles son tus favoritos? Y si quieres ver de explorar otras opciones,
Ahí te dejo unos links debajo del vídeo. Y debajo del vídeo te dejo otra cosita más, un pequeño regalo si te interesa toda esta parte de nutrición. Mi reto de carbohidratos, para que puedas entender dónde están los carbohidratos y cómo cuánto sería bueno comer en función de lo que quieras conseguir en tu vida. Te vas a sorprender porque hay carbohidratos en sitios que a lo mejor ni lo has pensado y piensas que estás comiendo súper sano y eso sería discutible. Así que vamos a estar hablando en este canal de YouTube cómo podemos hacer cambios sencillos que te tomen poco tiempo para conseguir un gran impacto en tu salud y bienestar. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y debajo del vídeo tienes también para suscribirte a mis emails. Si te unes al reto de carbohidratos, ya quedas suscrita. Y si no, puedes simplemente unirte a mis emails para mantenerte informado, estar en contacto y con mucho gusto te podré apoyar en tu camino. Nos vemos en el próximo vídeo.